Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Muchas personas, desgraciadamente, están sufriendo. Si les hablas de Dios, dicen, ¿cómo puedes creer en Dios? Estamos en el siglo XXI, la época de la tecnología. Pero también muchos creyentes están sufriendo. Ellos dicen que creen en Dios, pero el problema es que no estamos creyendo. El pasaje de hoy es bien importante. Moisés se va con el Señor. Y Dios levanta como líder a Josué para conquistar la tierra prometida. Moisés no pudo entrar a Canaán. Pero esto tiene una gran enseñanza espiritual. Moisés representa la ley, el esfuerzo. Por la ley no podemos recibir la salvación, no podemos conquistar. Pero Josué representa la gracia. Solo por gracia, a través de la fe en Cristo, es que podemos ser salvos. Y solo con fe en Cristo es que podemos conquistar nuestros campos, hacer la evangelización mundial. Por eso, Cristo ha consumado todo. Ya en Él tenemos toda la respuesta. Es tan grande la respuesta que Él tiene todo preparado. Dios, que es soberano, nos ha puesto a cada uno en un campo, un lugar distinto, donde tenemos nuestro círculo de influencia, conocidos, amigos, parientes, donde vivimos, trabajamos, nos movemos. El deseo de Dios a través de nosotros es que ese campo sea conquistado. Pero Dios hace la obra. No es mi esfuerzo, ¿verdad? No se puede por mi esfuerzo. Es disfrutando de Cristo. Un querido hermano decía, he intentado dar el evangelio a un familiar. Lo he intentado, pero no podía. ¿Cómo lo puedo hacer? No lo intentes. No lo intentes. Disfruta de Cristo. Y que sea Cristo el que lo evangelice. En tu horario, en el horario de Dios. Ese familiar vendrá a ti sin esfuerzo. Si tú estás orando y disfrutando de Cristo, llegará ese horario. Y ahí tranquilamente le podrás tú compartir, porque el Señor ya habrá preparado su corazón. Él ya tiene todo preparado. La conquista es lo que Dios ya está haciendo a través de nosotros. Por eso solo necesitamos disfrutar de Cristo cada día y poder estar encontrando cada día todas las respuestas que nuestro amado Dios tiene preparadas. Por eso, disfrutando de Cristo, vamos a abrir nuestros ojos. Muy importante cómo vemos las cosas, ¿verdad? La tierra de Canaán estaba habitada. Había 7 pueblos, había mucha gente, estaba lleno de gente. Pero, aunque parecía que eran poderosos, su respaldo espiritual son esas 12 torres de Satanás. Por eso estaban sufriendo. También había 31 reyes, había gigantes, había fortalezas como Jericó. Pero realmente, aunque parezcan gente exitosa, poderosa, realmente están atrapados por Satanás, están sufriendo. Porque esa tierra, ellos estaban caídos totalmente en la idolatría. Baal, el falso dios de la guerra. Asera, la falsa diosa de la fertilidad. Moloc, el falso dios del fuego, donde sacrificaban bebés, los quemaban vivos allí. Algo terrible, ¿verdad? Por eso, esa tierra habitada con reyes, gigantes, fortalezas, parecía imponente y el mundo parece brillante, parece algo fuerte. Incluso gente de nuestras familias que no quieren nada, saber nada de Dios, parecen fuertes, seguros, exitosos, pero es mentira.
Si no tienen a Cristo, están sufriendo, viven de la apariencia. Por eso, que no seamos engañados. Hay que ver espiritualmente. Y sobre todo lo que tenemos que ver es que Cristo ha consumado todo. Solo tenemos que aferrarnos al pacto eterno. Cristo resucitó, tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y Él nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Es el pacto. Solo hay que creerlo. Y Él, por su gracia, lo va a cumplir a través de nuestras vidas. Pero esos 12 espías que fueron enviados a explorar Canaán, pues al regresar 10 decían que no se podía. Estaban desanimados. No se puede. No podemos vencerlos. Nos vemos como langostas delante de ellos. Pero por esa incredulidad tuvieron que caminar 40 años por el desierto. Esa incredulidad afectó a todo el pueblo de Israel. Y murieron en el desierto por la incredulidad. Pero en cambio 2, una minoría, que por gracia de Dios, Josué y Caleb, creyeron a Cristo, ellos lo vieron con otros ojos, se frotaban las manos, nos los vamos a comer como pan. En verdad es una tierra que fluye leche y miel. Por eso el resultado fue que Dios los utilizó para conquistar la tierra. Por eso lo más importante, que estemos tomando el pacto de Cristo y estemos disfrutando. Cristo ha consumado todo. La evangelización, Cristo, Él la está haciendo. Solo tenemos que creer, solo tenemos que estar creyendo. Pero ¿cómo podemos creer? Y la llave es una frase que aparece en este pasaje 3 veces. Cuando Dios dice algo 3 veces, no hay que perderlo, es algo muy importante. Esfuérzate y sé valiente. Pero esto, cuidado, que lo interpretamos mal. No es que me esfuerce con mis fuerzas humanas, no es eso. No es que sea valiente con mi valor humano, no se trata de eso. Si vamos al original, que es el hebreo, lo que está diciendo es, recibe la fuerza de Dios. Que recibas la fuerza de Dios. Ahí te tienes que enfocar en recibir la fuerza de Dios. Y luego, con esa fuerza, desafía con fe. Es distinto, ¿verdad? No temas, recibe la fuerza de Dios. Recibe la gracia, el poder de Dios. Y luego desafía con fe, con ese poder. Por eso el versículo 8 es la manera de poder hacerlo. No se apartará de tu boca este libro de la ley. Y la boca es para hablar, pero también es para comer, ¿verdad? Que nos alimentemos con la palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es alimento para nuestras vidas. Y hay que alimentarse con la palabra continuamente. Es lo que está diciendo, que te alimentes con la palabra. Y todos los días, sin excepción, tenemos que leer la palabra de Dios. Es muy importante. Y luego, ¿qué dice? Meditándola de día y de noche. ¿Qué es meditar la palabra? Orar con la palabra. Luego tenemos que orar profundamente, continuamente con la palabra de Dios. Es algo muy feliz, no es un esfuerzo, es algo muy feliz. Porque ahí recibimos sanidad, restauramos el poder. Que estemos meditando la palabra y luego que podáis guardarla, hacerlo, es decir, que desafiemos con la palabra. Y ahí se levanta el evangelismo. Esa es la manera de recibir la fuerza con la palabra. ¿Y esto cuándo hay que hacerlo? De día y de noche.
las 24 horas. Ahí está hablando las 24 horas. Ahí es donde nos tenemos mayormente que enfocar primero. Recibe la fuerza y desafía con fe. Cada día, llénate con la palabra de Dios. Ora con la palabra meditándola. Y con ese poder aplícala, desafía, sigue la palabra. De esa manera vamos a ver cómo el Señor levanta esa conquista de nuestros campos. Y nada ni nadie lo podrá bloquear. Si estamos realmente recibiendo esa fuerza y desafiando con fe, ahí tendremos el cumplimiento de la promesa de la conquista. Y eso aparece en el versículo 3. Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ya nos lo ha entregado. Ya nos pertenece, solo hay que pisarlo, creerlo, pisarlo en oración. Por eso, si recibo la fuerza de Dios y desafío, ahí podré pisar con fe y veré cómo Dios está levantando esa conquista en mi campo. Inicialmente tenían que cruzar el río Jordán. Era un río muy ancho, muy vasto. Y en esa época, pues también había habido deshielo de las montañas y había crecido todavía más el río. Pero conforme a la palabra, llevando el arca, los sacerdotes pisaron el agua, nada más pisarla. Dice que ese agua se hizo un montón y pudieron cruzar milagrosamente en seco. Es el cumplimiento de esta palabra, ¿verdad? Os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y eso es lo que va a ocurrir cuando realmente creemos la palabra. Cuando pisamos con fe, el Señor abrirá el camino. Si tiene que detener un río, lo detendrá. Porque nada ni nadie puede bloquear la evangelización mundial y Él siempre cumple su palabra. Luego tenían que conquistar Jericó, ¿verdad? No era cualquier fortaleza. Realmente las murallas eran impresionantes. Pero siguiendo la palabra, durante 6 días, una vuelta al día, y el séptimo día, 7 vueltas. Cuando el séptimo día llevaban 6 vueltas, todo estaba igual, nada había cambiado, aparentemente. Pero justo cuando llegaron las 7 vueltas del séptimo día y gritaron, de repente la muralla se derribó. En ese instante perfecto, porque Dios tiene un horario. Es un horario, todo tiene su tiempo bajo el cielo. Por eso no tenemos que estar desanimándonos, viendo con ojos físicos, sino viendo todo conforme a la palabra, todo con fe. Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Es la promesa de la conquista. Por eso tomen el pacto de Cristo y empiecen a orar por sus campos, pisando con fe. Yo es que oro, pero hay que orar con fe, hay que creerlo realmente, que Dios ya os lo ha entregado, que hay un horario. Si estamos orando sin fe, pues esa oración no pasa del techo, ¿verdad? Hay que orar con fe. Y ahí veremos la respuesta. Pero una vez, sorprendentemente, que fueron derrotados. Una ciudad pequeña, Jai, los derrotaron. ¿Por qué? Porque cuando tomaron Jericó, hubo un hombre, Acán, que hizo anatema, pecó, tomó bienes, no tenían que tomar nada, los escondió. Por supuesto, no podemos escondernos de Dios, ¿verdad? Él es omnipresente. No podemos engañar a Dios. Pero realmente, ¿qué es lo que hizo Acán? Él cayó en incredulidad. Por eso, con incredulidad no se puede. Por eso lo deja ahí el Señor, para que podamos aprender.
Hay que creer. Y Cristo ya ha consumado todo. Él tiene todo preparado. Conforme a vuestra fe os será hecho. Que tomen el pacto de Cristo disfrutándolo cada día. Que reciban la fuerza de Dios y que desafíen con fe pisando en oración. Realmente en el horario perfecto se va a levantar esa conquista. ¿Qué más promesas se van a cumplir? En segundo lugar, veremos el cumplimiento de la promesa de la vida. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y ciertamente, ¿cómo que nadie nos podrá hacer frente? ¿Qué quiere decir? Que hay enemigos. Hay alguien que no quiere que estemos evangelizando. Bueno, si oramos, disfrutamos y luego vivimos nuestra vida a nuestra manera, pues Satanás no se enfada, ¿verdad? Está contento porque eso no tiene ningún impacto en el reino, ¿verdad? Pero cuando de verdad estamos disfrutando de Cristo y orando y desafiando para la evangelización, pues ahí Satanás se opone, ¿verdad? Y él es el verdadero enemigo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, como dice en Efesios 6:12, sino contra potestades, principados, gobernadores y huestes de maldad. Por eso, que no seamos engañados si alguien de la familia nos desprecia o alguien del campo nos trata mal. No hay que ser engañados. Nuestra lucha es con los que están utilizando esas personas, este Satanás, y nuestra batalla es espiritual. Pero no es cualquier batalla. Es una batalla que ya Cristo ha vencido. Por eso solo tenemos que tomar el pacto y plantar la bandera de Cristo a través de la oración. Este Satanás utiliza a personas. En Marcos 3:21, la madre y los hermanos de Jesús fueron a buscarlo, porque decían que estaba fuera de sí, es decir, que estaba loco, pensaban que estaba loco, porque el Señor estaba predicando el Evangelio. Y también le pasó a Pablo, ¿verdad? El gobernador Festo. Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y nos pueden tildar de locos por predicar el Evangelio, incluso familiares. Pero somos bienaventurados cuando realmente nos están maltratando o insultando o burlándose por predicar a Cristo. Y por supuesto, el Señor, cada palabra que estamos compartiendo no va a volver a Él vacía. Por eso Cristo nos da la victoria. Nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida porque somos de Cristo. Por eso es muy importante que recibamos la fuerza de Cristo y que luego con esa fuerza desafiemos. Ciertamente, Él, que es nuestro escudo, fortaleza, Él nos da la victoria. Y lo vemos claramente en la batalla contra los amorreos. 5 reyes amorreos, un ejército inmensamente superior al israelita. Pero Josué oró, Josué siguió la palabra con fe. Y antes de enfrentarse dice que el Señor mismo hizo que ese ejército de amorreos se consternara, temblaran, y envió una gran tormenta de granizos, y las piedras del granizo mataban a los amorreos. Dios mismo les daba la victoria. Por eso los persiguieron. Pero Dios obró de tal manera que como se iba a hacer de noche, Josué hizo una oración. Señor, detén el sol y la luna. Y Dios paró el sol y la luna. No se hizo de noche. Y pudieron vencer a todos los amorreos. Dios levantó una respuesta que nunca antes y nunca después. Y es la respuesta que Dios va a levantar. Si estamos dentro del evangelismo, respuestas que no podemos ni entender, que no podemos ni imaginar. Pero por supuesto, si estamos en el deseo de Dios, ¿quién lo va a impedir? ¿Quién lo puede bloquear? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y
que es la tercera promesa que vamos a disfrutar. La promesa de que Dios estará con nosotros. Y es la última parte del versículo 9. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si estamos recibiendo la fuerza cada día, levantando esa torre de Dios en nuestras vidas, que es lo más importante, ya con ese poder podremos desafiar con fe y podremos disfrutar que Cristo está con nosotros, porque Él lo prometió. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo vemos en la palabra que eso se cumple, ¿verdad? Porque Josué, después de vencer y conquistar Jericó, dice en Josué 6:27, estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Es decir, Dios lo levantó como un testigo. Y Dios nos va a levantar como sus testigos, aquellos que experimentan la obra de Dios, la obra del evangelismo en nuestras vidas. Vemos como José, él era un testigo. Dios estaba con él cuando era esclavo, pero también cuando estaba en la cárcel injustamente, pero también cuando era gobernador. Todos podían ver que Dios estaba con José y Daniel también. Por eso Dios lo levantó, aunque era un esclavo, y dio testimonio delante de 4 reyes. Pablo, cuando iba camino a Roma preso en un barco, se levantó una gran tempestad, pero en medio de la tempestad, cuando Pablo oraba, Dios envió su ángel, porque Dios estaba con Pablo. Por eso, Dios está con nosotros. Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Hay que disfrutar esa bendición. Y también los hermanos de la iglesia primitiva, cuando salieron conforme a la palabra del Señor, a predicar este evangelio, a sanar, a liberar a los endemoniados, dice en Marcos 16:20 que el Señor les ayudaba. Desde el trono, el Señor les ayudaba, porque estaban en el deseo de Dios, que es la conquista, que es la evangelización. Por eso, dentro del evangelismo, Dios tiene todo para nosotros. Por eso, en este día, que tomemos esta palabra tan importante, recibe la fuerza y desafía con fe 3 veces. Significa que eso no lo podemos obviar, no lo podemos ignorar. Recibe la fuerza. Llénate cada día con la palabra, medita orando con la palabra, cumple la palabra con su poder y desafía para el evangelismo, porque Dios te ha escogido y a través de ti va a conquistar tu familia, tu campo y luego hasta lo último de la tierra. Ese es el deseo de Dios. Puede parecer algo muy lejano de mí, pero no hay nada imposible para Dios. Solo tenemos que seguir su palabra. Por eso cada día levanta esa torre, recibe la fuerza de Dios. Toma la palabra y ora 24 horas. Y con esa fuerza espiritual desafía con fe, conforme a la palabra. Ahí podrás encontrar ese itinerario de Dios. Y se levantarán esas señales de guía, esas obras maestras a través de tu vida en cada campo. Se levantarán las obras de recreación. Es la obra de Dios, no es nuestro esfuerzo. Por eso, ¿cuál es la conclusión? ¿Por qué debemos de conquistar el campo? ¿Cuál es la razón? Es importante, ¿verdad? Lo primero es porque es el plan absoluto de Dios. Es el plan absoluto de Dios. Y yo tengo que alinearme ahí. Si no, mi vida de fe, si no tiene nada que ver con el evangelismo, no va a funcionar. Si mi familia no tiene nada que ver con el evangelismo, no va a funcionar. Si mi negocio no tiene nada que ver con el evangelismo, no va a funcionar. Porque es el plan absoluto de Dios. ¿Cuál es la segunda razón? Hay que salvar las almas.
porque están sin Dios y sin esperanza. Están sufriendo, hermanos, familiares cercanos nuestros. Igual dan una apariencia de que les va bien, mentira. Están sufriendo sin Cristo, con ideologías extrañas. Por eso, no sean engañados, hay que orar. Aunque nos traten a veces mal por sus heridas, nuestra lucha no es ello, nuestra lucha es Satanás, que está gobernando sus vidas. Hay que levantarnos, recibir la fuerza y desafiar en oración. A través de nuestra oración, en su horario perfecto, Dios va a hacer la conquista en sus vidas, 100%. Por eso sigan la palabra. Los hijos de Dios, los verdaderos discípulos, son los que permanecen en la palabra. ¿Cuál es la tercera razón? Hay que conquistar el campo por nuestra siguiente generación. Si ellos no hubieran conquistado Canaán, ¿qué hubiera pasado con sus hijos? Si solo hubieran pasado a Canaán dejando a esas naciones, a esa idolatría, ¿qué hubiera pasado con sus hijos? Pues hubieran hecho idólatras o los hubieran matado. Por eso hay que conquistar. Hay que cumplir la evangelización mundial, hay que salvar nuestros campos para dejar esas huellas de fe, esas huellas de vida para nuestros hijos. Es algo muy importante que tenemos que estar dándonos cuenta. Por eso, en este día, que tomen esta palabra tan importante. Recibe la fuerza de Dios y desafía con fe. A través de eso, veremos la conquista, veremos la victoria, veremos que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.